Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde veremos algunos de los errores de la película Un Viernes de Locos. Al comienzo, como recordarán, Tess, la madre, le quita la puerta del cuarto a su hija. Luego, al día siguiente, cuando intercambian de cuerpo, podemos ver que la puerta sigue sin estar allí. Y ok, todo bien por ahora. El problema viene justo cuando Lindsay Lohan sale del cuarto, pues se puede ver claramente la puerta todavía puesta, cuando hace tan solo unos segundos atrás ni siquiera estaba. Cuando Tess en el cuerpo de Anna trata de despertar a su hija, podemos ver un gran adorno de tortuga en la pared, pero por alguna razón este desaparece cuando ella comienza a jalar de sus pies, y luego aparece otra vez cuando Harry las ve golpeándose. Cuando Stacy le sube la camiseta a Tess en el cuerpo de Anna, si lo pausamos en el momento adecuado podemos ver claramente a la doble de acción de Lindsay Lohan, que es la que hace esta escena. Y aunque no es un error como tal, si te llegas a dar cuenta, sí es algo que puede sacarte un poco del realismo de la película. Si bien fue bastante genial que Tess le hiciera justicia a su hija dañándole la prueba a Stacy, hay cierto conflicto en eso. Y es que Tess, siendo una mujer madura y razonable que de hecho es psicóloga, quizás esta no fue la mejor reacción que pudo haber tenido, incluso con las cosas que Stacy le hizo anteriormente. Aunque bueno, considerando que hubo una escena eliminada en la que ella golpeaba a Stacy, parece que lo de la prueba ya no resulta tan grave. Wait, Anna. Sorry about the test. You know what, Stacy? Loser. Ah! My new nose! Cuando Tess en el cuerpo de Anna le pide a Jake que la lleve a casa, hay una frase que se nota que no fue dicha por la actriz en el momento de la filmación, sino que fue agregada en postproducción, y es esta. But I don't even know why I did that. I mean, it's really not like me, honestly. Good luck, Anna. Pues como vemos no hace ninguna gesticulación que indique que de verdad estuviera hablando. Otro pequeño detalle que se puede notar es que cuando Jake se está poniendo el casco puede verse reflejado uno de los micrófonos del equipo de filmación. Hay algo que siempre me he preguntado en el concurso, cuando Anna en el cuerpo de su madre toca el solo de guitarra, mientras que Tess solo finge que lo hace. Y es que como nadie en la audiencia ni los jueces se dan cuenta de que la guitarrista estrella ni siquiera está moviendo los dedos de su mano. O sea, mínimo alguien tenía que haberlo notado. Pero bueno, esto se perdona porque Jamie Lee Curtis se ve súper genial tocando la guitarra. De hecho, este es mi momento favorito de la película. Pero bueno, a pesar de estos pequeños detalles y que la película en sí es un remake de otra que ya se había hecho en los 70, no se puede negar lo mucho que influyó esta cinta en la generación del 2000. Recordemos que varias series de la época también aprovecharon de usar esa idea de cambio de cuerpo en algunos de sus capítulos. Y recientemente Disney Channel lanzó una nueva versión. Sin embargo, este remake es más una adaptación del musical de Freaky Friday. Y aunque sí recicla ciertas escenas o diálogos de la versión anterior, la mayor parte de la película es cantada, lo cual te puede resultar genial o estresante, dependiendo en parte de si te gustan o no los musicales, porque eso sí, hay más canciones que trama. Oh, biology, look what you've done to me. My heart is in a pan, my brain is out to sea. A mí en lo personal me gustaron la mayoría de las canciones. En cuanto a las actuaciones, la verdad es que no tanto. Es que, o sea, la actuación de la madre como adolescente me resultaba más ridícula que graciosa. Como que la intentaron hacer muy adolescente, al punto de caer en el estereotipo, y puede llegar a ser molesto. Sin embargo, es algo curioso porque, por ejemplo, en el musical del cual está basado, donde la misma actriz interpreta a la
madre, allí su comedia funciona, porque es teatro, se tienden a exagerar o dramatizar las cosas. I am yours. Oh, no way. Por otro lado, aquí, que es una película, sí se siente un poco extraño, pero son detalles. Igual la cinta tiene pequeños momentos conmovedores entre ciertos personajes. Como dije, a mí en lo personal no me encantó, pero no la odié como creí que lo haría. Así que siento que los que sean fanáticos del teatro y los musicales quizás puedan disfrutar de esta película. Ahora, para los que esperaban un remake de la versión del 2003, no, seguramente terminarán decepcionados. Pero en fin, esta fue solo mi pequeña opinión, me gustaría saber la tuya. ¿La llegaste a ver? ¿Te gustó? ¿La odiaste? ¿O prefieres que tu lindo recuerdo se quede mejor con la versión que tanto amamos? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Gabriela, Moisés Albarrán, Mariel Muñoz y Monse Rivera. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.